Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de Nueva York. Los inversores están aturdidos. Durante los últimos 5 años el mercado no ha hecho más que subir. En el espacio de una hora se vende una increíble cifra de 2,5 millones de acciones. Al día siguiente continúa la espiral descendente. Cuando empezó a llegar gente a negociar con sus acciones el 24 de octubre, se notaba la sensación de que tal vez había cambiado algo, de que había algo diferente. De repente no había solo compradores. La gente estaba deseando vender, pero no había compradores para las acciones, y los precios empezaron a caer. La gente estaba sorprendida por lo que estaba pasando y aterrorizada. Miles de personas se congregaron ante la bolsa. 10.000 personas. Llenaban las calles, desde Broadway a East River. Se congregó una gran multitud alrededor de la bolsa, en las cercanías de las estatuas y en las escaleras, esperando conseguir algún tipo de noticia de las personas que salían de allí. Oían voces, los gritos y chillidos de los que compraban y vendían, pero no sabían qué estaba pasando. Así que se congregaron allí y se quedaron para averiguarlo. Muy pocas de las miles de personas que esperaban se dieron cuenta de la magnitud del desastre que estaba a punto de producirse. Tampoco se imaginaban que en los 5 días siguientes una catástrofe financiera arrasaría los cimientos de la prosperidad de los Estados Unidos. Pero para comprender por qué se produjo el crack, debemos retroceder una década, a una época en la que la confianza estadounidense era tan grande que parecía que los buenos tiempos durarían para siempre. En 1919 los Estados Unidos habían emergido victoriosos de la Primera Guerra Mundial. En el aire se respiraba un ambiente de optimismo. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban exhaustos económicamente a causa de la guerra. Pero la economía estadounidense era boyante y el mundo bailaba al son de los Estados Unidos. Las incertidumbres habían terminado. No parecía haber muchas dudas sobre lo que iba a ocurrir. Los Estados Unidos se encontraban inmersos en el período más importante y gozoso de su historia y daría muchísimo que hablar. En los años 20 la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformaba a los Estados Unidos. Las ciudades se conectaban a la red eléctrica. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los electrodomésticos, que en un principio eran un lujo, ahora se convertían en una necesidad. La industria del automóvil también florecía porque la gente se había lanzado a comprar los nuevos automóviles de Ford y Chrysler. Parecía haber comenzado una era de prosperidad ilimitada. Es el florecimiento de la cultura del consumo y del consumo masivo a una escala nunca vista. Se generaliza además la venta a plazos, para animar a la sociedad a comprar bienes de consumo y hacerlo a crédito. Este tipo de créditos para el consumo fue otra innovación de los años 20. Por primera vez el concepto compre ahora, pague después llegaba al gran público. Hay una especie de cultura lúdica que se desarrolla paralela a este consumismo y que se resume en la creencia en la gratificación inmediata, en la preocupación por el ahora, en no preocuparse por el futuro, en vivir el momento. Con la facilidad para conseguir créditos y el incremento de la renta disponible, los estadounidenses buscaron nuevas formas de hacerse más ricos. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había vendido bonos, los conocidos como bonos libertad, para pagar la guerra. Era una forma de conseguir dinero prestado de los ciudadanos que a cambio recibían el pago de intereses sobre el valor del bono. Famosos como Charlie Chaplin o Douglas Fairbanks habían sido reclutados para promocionarlos en grandes campañas. Los bonos libertad hicieron que mucha gente invirtiera en valores por primera vez. Por primera vez en sus vidas cobraban intereses cada 6 meses. Y los valores eran algo que podía seguir en los mercados. Cogían el periódico y veían a cuánto estaba su bono cada día. Los bonos libertad crearon una cultura de la inversión. La mayoría de la gente nunca había comprado valores y estos bonos consiguieron que la gente normal se acostumbrara a hacerlo. Pero hubo un grupo de personas que pensó que podría aprovechar esta nueva cultura de la inversión.
Los banqueros de Wall Street. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, descubrió un segmento lucrativo en el mercado. Mitchell vio que los inversores habían comprado una gran cantidad de bonos del gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Y se dijo, ahora que tenemos un público inversor, lo único que tenemos que hacer es sacar al mercado otros productos, como bonos corporativos, acciones, y decirle a la gente que son inversiones respetables. Mitchell era un vendedor nato, con una gran ambición. Si la gente era receptiva a la idea de comprar bonos para reunir capital para el gobierno, seguro que podrían tentarla a comprar acciones y valores para reunir capital para las compañías privadas que participaban en la bolsa de Nueva York. Y ellos sacarían un buen beneficio durante el proceso. Poco a poco, personas que nunca habían soñado con invertir en bolsa empezaban a hacerlo. Y las acciones perdieron buena parte de su estigma. Históricamente, las acciones habían sido consideradas demasiado peligrosas para la gente corriente. Pero en los años 20 la sensación era que invertir en acciones, de hecho, no solo era seguro, sino también fiable y respetable. La idea cuajó. Y para aprovechar este nuevo y lucrativo mercado, Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país, donde las personas que tenían dinero, pero no conocimiento sobre inversiones, podrían especular en acciones y valores. Este frenesí especulador alcanzó a todo tipo de personas, no solo a profesionales. La gente normal también empezó a participar en un número sin precedentes por todo el país. No solo en Nueva York, sino en otras ciudades, en localidades pequeñas. Por todos los Estados Unidos la gente estaba encantada con la bolsa. Como, duermo, sueño, hablo por y para las acciones. Creo que es la única forma de ganar dinero. Es emocionante, me encanta. $17.000 de beneficio en un capital de $3.500. ¿No está mal? Hubo especulaciones salvajes en todo tipo de valores, en las acciones de productoras de cine, empresas aeronáuticas y en las automovilísticas. Uno de los valores más pujantes de los años 20 era Radio Corporation of America. Era como el Google de hoy en día. Tecnología punta. Tuvieron la idea de poner radios en los coches. Creo que el público inversor estadounidense empezó a relacionar los productos que usaban, fabricados por las empresas estadounidenses, con la idea de que podrían comprar una acción de la empresa que fabricaba el producto que les gustaba. A mediados de los años 20, unos 3 millones de estadounidenses invertían en bolsa y Wall Street captaba la atención del público. Con historias de fortunas conseguidas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista, donde parecía que las acciones solo subían, se había asentado. Todas las revistas populares, periódicos y emisoras de radio estaban fascinados por lo que ocurría en la bolsa. La gente seguía las actividades de famosos como Charlie Chaplin o Groucho Marx y se sentía fascinada por las acciones en las que especulaban. El joven actor cómico Groucho Marx invirtió todos sus ahorros en el mercado y estaba tan encantado con sus beneficios sobre el papel que convenció a sus hermanos para que también invirtieran. Menudo timo más sencillo. La RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. Pero no solo los famosos se habían convertido en especuladores. Los grandes especuladores de Wall Street se estaban convirtiendo en famosos. Se les consideraba personas creativas, emprendedoras y que traían riqueza a los Estados Unidos. Joseph Kennedy, padre del futuro presidente Kennedy, formaba parte de esta nueva clase de astutas superestrellas de la economía. Corrían rumores de que cualquier persona, desde un botones a un barbero, podía ganar dinero fácil en la bolsa. Un limpiabotas de Wall Street, Pat Bologna, fue uno de los que se dejó convencer por esas historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana. Todo el mundo iba a hacer fortuna. Si vivías en Nueva York, la bolsa era lo máximo. Mi padre tenía unos 17 o 18 años. Cada día les limpiaba los zapatos a literalmente los grandes hombres de los Estados Unidos.
a gente como Joseph Kennedy, ejecutivos como Mitchell. Conversaba con ellos y llegó a convertirse en un experto en cosas como la Reserva Federal y otros temas en los que no esperarías que un limpiabotas fuese un experto. Pero hablaba con las grandes mentes de Wall Street todos los días. Así que mi padre empezó a invertir en bolsa. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado para especular en acciones en alza. Esta forma de comprar acciones empezó a conocerse como compra de valores a crédito. El inversor solo tenía que poner una parte del dinero y su corredor aportaba el resto. La cultura del compre ahora, pague después se había extendido al mercado de valores. Comprar acciones a crédito significa que las consigues con dinero prestado. A finales de los años 20, el 90% del precio de compra de las acciones se paga con dinero prestado. Esta enorme entrada de dinero prestado en el mercado de valores creó más demanda de acciones, lo que subió los precios. En 1928 el mercado subió casi un 50% en solo 12 meses. Y como la bolsa seguía subiendo, cada vez más inversores pedían dinero prestado para conseguir un trozo del pastel. Uno de ellos fue el limpiabotas Pat Bologna. Mi padre no tenía demasiado dinero en la bolsa. Me dijo que en aquella época tenía unos $6.000 en efectivo. Pero recuerdo que 6.000 en efectivo se traducían en muchas acciones, porque en aquella época solo tenías que poner un 10% del crédito. O sea que con 6.000 podías tener 60.000 en acciones. Durante la subida de los mercados en la década de los 20, el Partido Republicano estuvo en el poder, detrás de la creciente prosperidad de los Estados Unidos. Calvin Coolidge llegó a la presidencia en 1923. Él también era inversor y guardó silencio sobre la locura especulativa que se había apoderado de Wall Street. Calvin Coolidge ejemplifica el tipo de imprudencia y despreocupación que reinaba en los años 20. Fue famoso porque dijo que el negocio base de los Estados Unidos eran los negocios. Fue un periodo próspero. Los negocios generaban dinero, Wall Street ganaba dinero. Los políticos se limitaban a decir, todo va bien, la economía crece, el mercado se encarga bastante bien de todo y la labor del gobierno consiste en no estorbar. Durante la presidencia de Coolidge, el poder de Wall Street siguió creciendo sin control. Su administración tenía contactos estrechos con un grupo de élite de banqueros y financieros, el círculo íntimo de Wall Street. Su riqueza y contactos les otorgaban una inmensa influencia sobre la política económica del gobierno. La más prestigiosa de estas firmas de élite era la banca JP Morgan. Estratégicamente situada justo frente a la bolsa, jugaría un papel clave en los acontecimientos futuros. Como socio más antiguo de JP Morgan, Thomas Lamont era el hombre más poderoso de Wall Street. Su influencia se extendía mucho más allá de Nueva York. Lamont y los demás socios de JP Morgan hablaban de forma regular con los sucesivos presidentes. Los especuladores aficionados estaban paralizados de asombro ante la subida de sus inversiones, pero no eran conscientes de cómo funcionaba realmente Wall Street. Ante la escasa supervisión del gobierno, el mercado tenía su propia ley y era habitual el abuso de información privilegiada. Los pequeños inversores apostaban los ahorros de toda una vida y no se daban cuenta de que las apuestas estaban en su contra. Hombres como Joseph Kennedy no hicieron fortuna simplemente escogiendo las mejores acciones. La realidad es que se aprovecharon de la ingenuidad y credulidad de los novatos. Un puñado de especuladores avispados se reunía y, de forma coordinada, empezaba a comprar lenta pero implacablemente unas acciones concretas. Lo que hacían era inflar el mercado de una acción concreta, comprarla y después bajarla en el mercado, de modo que ellos se llevaban los beneficios, mientras el inversor medio que había comprado esas acciones se quedaba con las pérdidas. Incluso algunas de las casas de inversión de la élite de Wall Street participaron en esta manipulación del mercado. En marzo de 1929 tomaba posesión un nuevo presidente republicano, Herbert Hoover. En su discurso alentó a sus conciudadanos. Hemos alcanzado el mayor nivel de comodidad y seguridad que se haya conocido jamás en la historia del mundo.
Pero en privado, su confianza era menor. Hoover es escéptico sobre lo que ocurre en Wall Street y en la economía en general. Pero no tiene el valor político para aplicar sus convicciones y cuando se convierte en presidente, no hace nada para refrenar este salvaje fervor especulativo. No hace nada para animar a la Reserva Federal ni al Tesoro a limitar el margen de especulación en la bolsa. En privado, Hoover hablaba de una orgía de especulación, pero al igual que su predecesor, Coolidge, no estaba dispuesto a regular el mercado. Sin embargo, Hoover no era el único que temía que la burbuja de la bolsa estuviese a punto de explotar. Después de su discurso de toma de posesión, un eminente y respetado banquero, Paul Warburg, rompía filas con la aristocracia de Wall Street y lanzaba un tímido aviso. Si se permite que las orgías de especulación desenfrenada vayan demasiado lejos, el colapso final sin duda traerá una depresión generalizada que afectará a todo el país. Las predicciones de Warburg cayeron en oídos sordos, y entre mayo y septiembre de 1929, 60 nuevas empresas se unieron a la bolsa de Nueva York, añadiendo más de 100 millones de acciones al mercado y alimentando la burbuja inversora. Algunos especuladores profesionales notaron que el mercado se estaba recalentando. Los más astutos se salieron durante el verano. Un día, al parecer, Joe Kennedy, según sus propios recuerdos, dijo: si el limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es hora de que yo lo deje. En septiembre, el mercado se había vuelto más volátil todavía. En privado, el malestar del presidente Hoover aumentaba. Herbert Hoover siguió haciendo averiguaciones entre sus amigos de Wall Street. Les preguntó si debería preocuparse y recibió un informe de Thomas Lamont, que era el socio más antiguo de JP Morgan & Company. Mi abuelo le dijo en una carta que el mercado se corregiría solo y que no le parecía que hubiera necesidad de que el gobierno interviniese de ninguna manera en el mercado. Lamont tranquilizó a Hoover. Le dijo que no había motivo para preocuparse, y el informe acababa con la frase: el futuro se presenta brillante. Cinco días después, la bolsa se desplomaba. Nadie sabe qué provocó la repentina pérdida de confianza que se produjo al final del miércoles 23 de octubre. Pero de repente, una brusca caída en las acciones del sector del automóvil provocó un frenético negocio de última hora. Se vendieron millones de acciones de repente. Al día siguiente, comenzaba el gran crack de 1929.